Hola a todos, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenos días, doctor. Sí, Buenos días, doctor. ¿Todo bien? gracias, doctor. Qué bueno, que todo bien. Buenos días. Muy bien, vamos entonces a empezar con la clase. El tema de hoy ya es iniciar con reuma. Vamos a empezar ya la parte final del semestre con todas las enfermedades y con lo que hemos visto de inmuno, pues aplicarlo ahorita a la clínica, ¿no? Básicamente. No sé si ya están las personas que van a exponer. Artritis es un tema que se puede dar para mucho, pero intentamos resumirlo el día de hoy, en esta hora. Ya si no lo podemos ver la próxima sin problema, pero creo que lo podríamos terminar bien ahorita, ¿sale? No sé si ya estén las personas que van a exponer. Sí, Doc, ya. Sí. Bueno, si quieren entonces ir compartiendo la clase de la primera parte, que es el inicio de la artritis, las generalidades y todo eso. Y pues ya terminando vemos la siguiente, por favor. ¿Sí están las personas o no? Hola, hola, ¿sí están las personas que van a exponer o ya nos saltamos al otro tema? No, Adrián y Lucy, ¿ya terminaron para empezar nosotros o cómo? Pues es que la primera parte es la introducción, o sea, es la clasificación, la epidemiología, la fisiopatología. La primera parte, ¿a quién le tocó? A ver, le tocó a... Entonces voy a empezar con mi compañero Ramiro. Si quieres ya presentar, Ramiro. Le tocó a Angélica, ¿no? Angélica Rojas, a ti. No, me tocó a mí. No, es que el tema que estábamos viendo antes de salir de vacaciones no lo habían acabado, entonces pensamos que iban a seguir ellos. Ah, no, ya vamos a empezar con reuma. Entonces ese tema que veíamos antes de vacaciones, pues ya lo pregunté en el examen. Entonces ya. Ok. No, ya empezamos con reuma. Ok, doctor, entonces ya para presentar. Sí, por favor. ¿Y es verdad? Sí, listo. Sí. Ok.
Bueno, pues vamos a empezar. Mi compañera y yo vamos a exponer el tema de artritis reumatoide. Y pues bueno, nos vamos a enfocar ahorita en la artritis reumatoide para adultos. Como su definición, vamos a tener que la artritis reumatoide va a ser una enfermedad inflamatoria crónica que va a ser de un origen desconocido, que se va a caracterizar por poliartritis sistémica, y periférica. Y la incidencia de la artritis reumatoide va a aumentar principalmente entre los 25 y 55 años de vida, que esto va a ser el periodo después del cual llega el nivel de equilibrio hasta los 75 años de edad, para luego disminuir la incidencia. Es una poliartritis, dice ahí atrás, simétrica, no sistémica, es simétrica. Perdón. Y ese es uno de los datos más importantes para la artritis. La artritis tiene que ser a fuerzas bilateral, ¿ok? De las dos manos, de los dos pies, regularmente de las dos manos. Pero tiene que ser simétrica. Si pasa en el dedo gordo derecho, tiene que ser en el dedo gordo izquierdo, en el anular derecho, en el anular izquierdo. Eso es bien importante y en base a eso, de hecho, se diagnostica. O sea, los criterios diagnósticos, que más al rato los vamos a ver, debe de tener esa característica, que tiene que ser bilateral, siempre, ¿ok? Sí. Después ya vamos a tener sus manifestaciones clínicas, que, bueno, estas van a, inicialmente, pues tiene que ser una inflamación de las articulaciones con tendones y de las bolsas sinoviales, que van a tener líquido sinovial. Los datos iniciales de la ¿cómo se llama? De la bolsa sinovial dice que ahí es donde se van a encontrar todas las células que van a estar, por así decirlo, dañando, y el paciente principalmente aquí va a estar señalando rigidez matinal, o sabe que en las mañanas por lo general va a aparecer va a señalar que sus dedos le aparecen así como, por así decirlo, tiesos o así, o con dificultad para moverlo. Y en las articulaciones que esto van a durar más en las articulaciones pequeñas, que van a ser principalmente las articulaciones de las manos y de los pies, y al parecer van a durar aproximadamente 1 hora después de haberse despertado el paciente. Y pues bueno, los datos iniciales de la sección articular pueden ser monoarticular, oligoarticular, que va a ser de 4 articulaciones o más, poliarticular, que va a ser de más de 5. Y pues bueno, aquí pues los principales a los que van a estar, las articulaciones que van a estar afectadas, se van a clasificar como artritis reumatoide. Ya cuando son muy pocas articulaciones las que están afectadas, es que en el libro decía que cuando solo era una articulación o dos que se podían ver afectadas, ya no se diagnosticaba como artritis reumatoide, ya era una artritis inflamatoria indiferencial. Y pues, el signo definitivo más frecuente también de artritis reumatoide va a ser la tenosinovitis del tendón flexores. Y pues bueno, pues va a disminuir el arco de movimiento, va a disminuir también la capacidad de flexión y hará que los dedos tengan una apariencia como la que aparece aquí, así como tipo engarrotados, por así decirlo. No sé, tan mal dicho, pues, pero más o menos así como chuecos o muy tensos. De hecho, si te regresas, donde dice el signo definitorio, es una tendosinovitis. ¿Qué quiere decir? El problema va a ser en los tendones y en las articulaciones. Acuérdense que las articulaciones de las manos, tanto las metacarpofalángicas como las interfalángicas, cualquier articulación de las manos es sinovial. ¿Por qué? Porque tiene movimiento y tiene líquido. Entonces el problema es una tendosinovitis, es decir, una esclerosis, digamos, o una contractura, si le quiere decir de alguna manera, de estos tendones, y por eso las manos siempre o las articulaciones se encuentran en flexión. Si ustedes ven la imagen, el dedo medio, la interfalángica distal está en flexión, ¿no? También se le llama en cuello de cisne a ese tipo de malformaciones, y no están chuecas ni nada, así no se le dice, ¿vale? Entonces es una flexión forzada, digamos, de las articulaciones. Repito, independientemente cuál, pero suele empezar
con las interfalángicas distales, es decir, con esas que están en la imagen y empiezan a deformarse de esa manera, pero es por el daño en los tendones, no como tal en el hueso. El hueso no tiene o no sufre tanto problema, lo que sufre problema es el tendón, por eso dice que el signo definitorio es esta tendosinovitis. Ok, bueno, que otro signo va a ser que las articulaciones grandes que incluyen las de la rodilla y de los hombros van a tener alteraciones ya sea en la fase establecida de la enfermedad, aunque quizás puedan permanecer asintomáticas durante muchos años desde el comienzo de la enfermedad. Y ahí también se mencionaba que a la columna, en la parte lumbar y en la parte torácica, por lo general no se presentaban alteraciones neurológicas, ya que aquí decía que le da eso, o sea, que tiene problemas en la columna al menos del 10% de los pacientes que presentan artritis. Porque, como usted ya lo comentó, afecta principalmente a las articulaciones pequeñas de las extremidades. Ok, bueno, en las modificaciones extraarticulares que vamos a tener, bueno, recordemos que esta es una enfermedad degenerativa. Entonces, de manera neurológica, vamos a tener que esto va a causar mielopatías cervicales, de forma hematológica. Esto va a causar una enfermedad, va a causar anemias de enfermedades crónicas, neutropenia, esplenomegalia, síndrome de Felty, leucemia de linfocitos granulares grandes, linfoma. En las digestivas esto va a causar una vasculitis. Las manifestaciones que vamos a tener, las que son las óseas, esta va a causar una osteoporosis, y en la osteoporosis le va a causar más o menos del 20-30% de los pacientes, ya que esto pues, va a causar una pérdida generalizada de la rigidez de los huesos al activarte los osteoblastos, y esto recordemos que va a hacer que vaya a haber un mayor riesgo de lesiones en esta clase de pacientes. Vaya. Tenemos también las manifestaciones oculares, la conjuntivitis seca, episcleritis y escleritis. En las bucales vamos a tener serostomías y periodontitis. En las pulmonares vamos a tener por lo general derrames pulmonares, nódulos pulmonares, neumopatías intersticiales, vasculitis pulmonar. Vamos a tener neumonía y neumonía del cerebro. Y también en las pulmonares, los principales signos también con los que vamos a poder detectar que sea parte de una artritis es cuando ya llegan con las manifestaciones de dolor articular, y aparte también pueden llegar con un dolor pleúrico, con una disnea de tos seca. Entonces ya sí también nos vamos a poder dar una idea que también está afectando en la pulmonar. Y bueno, las modificaciones cardíacas, aquí vamos a tener una pericarditis, vamos a tener que también puede dar una cardiopatía isquémica, miocarditis, cardiomiotomía, arritmias, insuficiencia mitral. Y también estas van a ser, bueno, las modificaciones cardíacas, estas van a ser la mayor causa de muerte en la artritis reumatoide. Van a ser secundarias, pero van a ser las principales causas de muerte. Y pues estas van a aumentar la incidencia de arteriopatías coronarias, arteriosclerosis carotides y también insuficiencia cardíaca congestiva, que estas son las principales causas de muerte en la artritis. En las manifestaciones endócrinas vamos a tener hipoandrogenismo, que bueno, aquí recordemos que en esta enfermedad los varones y las posmenopáusticas van a tener menos concentraciones séricas de testosterona y hormona luteinizante, y esto va a hacer que pues una respuesta a inflamación, esto va a hacer que la enfermedad pueda llegar a una respuesta inflamatoria crónica, ya que los niveles bajos de testosterona pueden culminar en osteoporosis, y por esta razón los varones con hipoandrogenismo se pueden ser considerados como elegibles para recibir andrógenos como medio de reposición, ya que de ser lo contrario pueden generar una artritis
una artritis crónica. Esto de cienes llevo que no estaba confirmado, pero se lo quería preguntar a ustedes. O sea, decir que todo esto, lo del hipoandrogenismo, estaba como en investigación, que todavía no era algo así al 100%, pero no sabía. No, lo que pasa es que el hipoandrogenismo se considera como una complicación a largo plazo de la artritis. Como tal, no, o sea, sí puede ser una manifestación, pero el problema es que es más orientado hacia las mujeres. La artritis reumatoide en hombres es muy rara. Sí. Eso bueno, no sé si van a mencionar al rato de epidemiología, pero eso lo tienen que mencionar ahí, en qué género es más frecuente. El hipoandrogenismo en mujeres, como bien lo saben, los andrógenos en las mujeres no en cantidad no son tan importantes, solamente la glándula suprarrenal lo secreta. Cuando la artritis es en hombres, no hay una artritis reumatoide en el género masculino, el hipoandrogenismo se nota más, es decir, por la fisiopatología de la artritis, que también espero ahorita la digan, la base inmunológica, articulaciones que también atacan principalmente, que es la principal fuente de andrógenos en el cuerpo de hombre. En la mujer, pues obviamente será la glándula suprarrenal. A nivel masculino, entonces, esta serie de autoanticuerpos atacará también los testículos y disminuirá la cantidad de testosterona que secreten. Entonces, si hay menos testosterona, el paciente va a generar un hipoandrogenismo. Así se le llama cuando los niveles de testosterona están bajos. Si no tengo un adecuado nivel de testosterona, ¿qué va a pasar? Todas las manifestaciones van a ir orientadas a buscar niveles bajos de testosterona, como lo son la pérdida del vello facial, la voz no se hace tan gruesa, todos los caracteres masculinos se disminuyen o se pierden conforme. Pero bien, su patológico ya conocido. La teoría es que estos autoanticuerpos, además de llegar a las articulaciones, llegan a los testículos, ¿no? Y también los atacan de esa manera, por eso descienden los niveles de testosterona. Y pirodermia venenosa, que bueno, aquí mencionaba que los nódulos iban a estar en casi del 30 al 90% de los pacientes con artritis y que iban a ser subcutáneos, fuertes, indoloros, y van a estar adheridos al periósteo, tendones o bolsas sinoviales y también las zonas que hayan sufrido algún trauma, y también a los pulmones y al pericardio. En su epidemiología, bueno, aquí vamos a tener que la artritis reumatoide a escala mundial afecta del 0.5 al 1% de la población en adultos, y que la artritis afecte con mayor frecuencia, como ya lo comentó el doctor, a mujeres que a varones en la porción de 2 a 3, pero estaba leyendo que decía que estudios o sea, a nivel mundial afecta sí, pero estudios específicamente de América, de Latinoamérica y de África, decían que afectaba aún más. O sea que era una cifra de 6 a 8, el que afectaba más a las mujeres. Entonces aquí en Latinoamérica todavía afecta más a las mujeres que a los hombres. Y pues muchas de las teorías que se orientan a la participación de los estógenos para identificar la respuesta inmunitaria. Porque en algunos experimentos decían que el estógeno estaba asociado a la producción del factor de necrosis tumoral, y que pues esta va a ser una situación muy importante que va a estar relacionada con la artritis reumatoide. Aquí un factor que no puse que se debió mencionar es también el factor genético. Decía que los pacientes que tienen artritis reumatoide tienen una gran predisposición genética, ya que decía que básicamente por eso hay tantos casos. Bueno, por eso los casos que hay son todos de forma hereditaria, ya que decía que es del 60 al 90% de probabilidades, si alguien le había dado, tenía de que le diera también a sus hijos. Entonces, pues es un porcentaje muy grande, y por eso los estudios demostraban que era muy común todavía, que era más que nada eso por lo que se sigue manteniendo la enfermedad, no por los factores y ¿cómo se llama? Y la prevalencia. Uno de los factores, en particular sé que las mujeres que fuman
van a ser las que van a tener mayor riesgo que los hombres, mayor riesgo en general, que va a ser de 2 a 2.5 veces mayor. Y estas van a presentar artritis reumatoide, que va a ser un riesgo que incluso después de 15 años de haber interrumpido el consumo de tabaco, va a estar ahí. Y pues básicamente decía que era el único riesgo que había, vaya, para la artritis. En el libro que estuve leyendo, doctor, no sé si conozca algún otro factor o ya. No, de hecho la paciente típica de artritis reumatoide no es una generalidad como en todo en medicina, no hay no es una receta de cocina, ¿no? Pero la paciente prototipo de la artritis reumatoide es una paciente que suele ser delgada, o con sobrepeso, no suele ser ni una obesidad mórbida ni nada, suele ser fumadora de más o menos unos 5 cigarrillos al día, un poquito menos, y suele obviamente ser mujer, ¿sale? Son las características más importantes con las que cumple esto. Además de los factores genéticos, mamá con artritis, familiares pasados con artritis, abuelas, tías con artritis reumatoide, que también el componente hereditario pues es un factor, como ustedes lo saben, no modificable de la enfermedad. Entonces, esos son como que la paciente clásica, ¿no? de artritis reumatoide. Puede variar, pero sí el factor modificable más importante será siempre el tabaquismo. Y el tabaquismo se asocia a un aumento en los radicales libres. No han dicho la fisiopatología, por eso no me quiero meter mucho en eso. Ahorita que la mencionen, comentarán que estas citocinas, que las hemos venido hablando desde que empezamos el curso, que son las citocinas inflamatorias, que son las responsables de hablarle a las células de la inmunidad para producir inflamación, a los neutrófilos, a los polimorfonucleares. Estas citocinas, como la interleucina 6, 12, 8, el factor de necrosis tumoral, el interferón, también suelen ser factores que en estas pacientes suelen estar muy altos, ¿ok? Y esto se asocia a que el tabaco forma radicales libres, y los radicales libres a nivel celular aumentan la producción de citocinas. Por eso los pacientes con tabaquismo o que fuman siempre tendrán inflamación. Es una enfermedad inflamatoria crónica, también se le considera al tabaquismo, por esta producción de radicales libres. Y los radicales libres se producen por la ausencia del oxígeno. Entonces, como yo fumo, mi oxígeno baja, mi CO2 sube, esto produce radicales libres, esto llama a las células inflamatorias, y entonces esto libera interleucinas o citocinas, esta llamará a todas las células de la inflamación, y así se generará el componente, de la artritis por el tabaquismo, ¿no? Ahí se desenvuelve el factor de riesgo como el tabaquismo. Pero ahorita que mencionan la fisiopatología, pues tal vez se entienda un poquito mejor, pero es básicamente esto lo que aumenta, ¿sale? Sí, y bueno, otro factor que mencionaba, pero que igual decía que no era uno comprobado al 100, era decía que había ciertos virus por ejemplo, se pudieron encontrar dentro del líquido sinovial al momento de hacer las pruebas de laboratorio y que persistían ahí, pero decían que esto todavía no estaba al 100% comprobado, o sea que todavía seguía como una investigación. Sí, no, el único factor, comprobado es el tabaquismo. Hay muchas teorías, y dentro de ellas una de las teorías es la teoría viral, virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, que son virus que atacan mucho a las mujeres. Hasta el virus del papiloma humano se ha dicho que tiene una injerencia importante en la artritis, pero no se ha podido comprobar porque muchas mujeres con artritis no tienen ninguna una infección viral, aunque sea asintomática. Entonces, por eso no se considera todavía un factor de riesgo tan importante, ¿no? Sí, y bueno, ya va a ser mi compañera. Ahora vamos a empezar con la patogenia. Entonces, déjate presentar. Ahora voy a empezar yo a presentar, nada más que me va a apoyar mi compañera Alexa a poner la presentación. Un momentito. Bueno, vamos a empezar con la patogenia. A mí la verdad se me hizo algo pesadito porque se me complica, pero bueno, igual no sé si nos puede apoyar, doctor, en caso de que algo me trabe. Bueno, tenemos que los mecanismos fisiopatológicos de la inflamación y la destrucción articular. La predisposición genética junto con los factores del entorno pueden inducir a la aparición de artritis reumatoide, como pues lo comentó nuestro compañero Ramiro.
Bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí la imagen y nos dice que con la activación ulterior de los linfocitos T de la membrana sinovial, pues los linfocitos T CD4+ se van a activar por intervención de células presentadoras de antígeno, que son las APC, gracias a interacciones entre el receptor de linfocitos T y el antígeno del péptido de complejo histocompatibilidad de clase 2. Bueno, tenemos que con la estimulación conjunta a través de la vía CD28-CD8086, así como otras vías, en teoría los ligandos que se unen a los receptores tipo TOL pueden estimular todavía más la activación de APC dentro de la articulación. También, bueno, tenemos después que los linfocitos TCD4+ sinoviales se diferencian en linfocitos TH1 y TH17 y cada uno tiene características propias de citocinas. 4+ activan los linfocitos B y de ellos algunos están destinados a diferenciarse en plasmocitos productores de autoanticuerpos complejos, inmunitarios y posiblemente compuestos de factores reumatoides y anticuerpos contra péptidos. Si quieres hasta ahí, ok. Lo que ella hasta ahorita ha mencionado de la fisiopatología es que a nivel articular, todo se desenvuelve a nivel articular, llegan, bueno, o habitan ahí linfocitos T, ¿no? Básicamente, como en todas partes de nuestro cuerpo. Llega la célula presentadora de antígenos, que es la célula dendrítica, no sé si me puedan apoyar ahí a señalarlo, que está hasta arriba, la APC, esa célula que tiene como dendritas, ¿no? Esas extensiones que tiene como si fuera una estrella. Esta es estimulada por la genética, por el tabaquismo, por la mala alimentación, por la carga viral, por todo lo que hablamos ahorita de los factores de riesgo. Bueno, lo desenvuelve o activa, digamos, esta APC. Ahora, mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, que va a reconocer el receptor tipo TOL del linfocito T, y ahí está cómo se unen, ¿sale? Se activa el linfocito T, que se va a diferenciar en dos, en TH1 y en TH17. Estos per se tienen la capacidad de producir interleucinas. Ya, estos solitos pueden producir interleucinas. El linfocito TH1, y ahí lo menciono en la imagen, secreta la interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sale? Son las dos principales. Y del TH17 secretará las interleucinas 17, las 6, el factor de necrosis tumoral y demás. Todas estas interleucinas que a su vez ya están provocando inflamación o que ya van a provocar inflamación, ¿sale? Esta diferenciación lo que va a provocar también es que se activen los linfocitos B. Acuérdense que cuando hablamos de linfocitos T, hablamos de una inmunidad celular, ¿no? Mediante las células se producen citocinas. Cuando los linfocitos B son activados por esta estimulación de los T, ¿cuál es la inmunidad o cuál es el tipo de inmunidad que dan los linfocitos B? La inmunidad humoral. ¿Mediante qué? Mediante anticuerpos, es decir, inmunoglobulinas. Si se acuerdan del tema de inmunoglobulinas, su anatomía, que es en forma de Y, que tiene un factor, una región bisagra, un brazo corto, un brazo largo, etcétera. Y ahí están en la imagen, vean cómo el linfocito B, mediante la interacción con el linfocito T, secretan los anticuerpos, que es hasta donde va su compañera. Si se fijan, ahí abajo del linfocito B dice anti-CCP. Los anticuerpos anticitrulinados, que son esos que están ahí, más adelante me imagino en diagnóstico no lo van a decir, pero son los más importantes para diagnosticar artritis reumatoide, o uno de los más importantes, ¿sale? Si no es que el que tiene más relevancia de todo esto, ¿ok? Y ya sabemos de dónde viene. Este es secretado por la inmunidad humoral, que fue, digamos, estimulada por la inmunidad celular, es decir, linfocitos T, que estimularon a los linfocitos B para su secreción, ¿sale? Hasta ahí es donde va su compañera. Síguele. Gracias, doctor. Permítanme. Bueno, entonces nos quedamos con lo de los anticuerpos. Bueno, posiblemente compuestos de factores reumatoides y anticuerpos contra péptidos y citrulinados cíclicos, que pueden formarse dentro de la articulación y activar la vía del complemento y amplificar la inflamación. Después tenemos que los linfocitos efectores T estimulan a los macrófagos sinoviales y los fibroblastos para secretar mediadores proinflamatorios. Entre los celulares está el factor de necrosis tumoral, que es el TNF-alfa, y este último factor incrementa el número de moléculas de adherencia en las células endoteliales,
Así induce a la penetración de leucocitos en la articulación. También estimula la producción de otros mediadores inflamatorios como la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos. La TNA-alfa también tiene una función decisiva para regular el equilibrio entre la osteólisis y la osteogénesis. Este va a incrementar la expresión de Kopov para después internalizar los receptores WNT en precursores de osteoblastos. El WNT es un mediador insoluble que induce la gestogénesis y la formación de hueso en la artritis reumatoide. Queda inhibida la formación del hueso a través de la vía de WNT, tal vez por la acción de las mayores concentraciones de DKK-1. Y tenemos que el TNF-alfa, además de impedir la formación de hueso, estimula la osteoclastogénesis. Y bueno, sin embargo, por sí mismo no basta para inducir la diferenciación de precursores de osteoblastos hasta llegar al osteoclasto activados capaces de erosionar el hueso. La diferenciación en osteoclastos obliga a contar con el factor estimulante de colonias de macrófagos y el activador de receptor de factor nuclear, KB, que se une al RANK en la superficie de pre-OC. El activador de receptor de ligando del factor nuclear, KB, dentro de la articulación, proviene más bien de las células del estroma, fibroblastos sinoviales y linfocitos T. La osteoprotogerina actúa como un receptor simulado de RANK-L y con ello inhibe la osteoclastogénesis y la osteólisis. El FGF es el factor fibroblástico de crecimiento, y también tenemos al IFN interferón, el TGF factor de transformador de crecimiento, y ya ve como anticuerpos. Ok, en resumen de lo que acaba de decir su compañera, básicamente, aparte de todo lo que ya les habló, de los linfocitos T, los linfocitos B, los péptidos anticitrulinados y eso, aparte también la inmunidad celular, que son los linfocitos T, estimulan a los macrófagos. Ustedes saben que los macrófagos son células muy grandes que se dedican a comer, ¿no? A fagocitar básicamente. Pero también secretan interleucinas. Es decir, el gran problema de la artritis reumatoide es ese, que es un proceso inflamatorio, porque si han visto, todas las células que se activan producen interleucinas. Entonces, si yo tengo una sobreexpresión de interleucinas, tendré un aumento en la inflamación de la articulación. Por eso la articulación siempre estará inflamada. ¿Ok? Y ya saben los 4 datos de la inflamación. Siempre habrá dolor, calor, rubor y tumor, ¿no? Por eso la deformación de las articulaciones. La principal interleucina secretada por los macrófagos se llama factor de necrosis tumoral alfa, que es la TNF-alfa. Esta a su vez va a empezar a estimular a otras células como lo son los fibroblastos. Los fibroblastos nos sirven para remodelar el hueso y para remodelar sobre todo la matriz extracelular del hueso. Por eso también contribuye a la malformación de la articulación. Otras células que se activan son las células endoteliales. Ustedes saben que el endotelio es la parte interna o es el epitelio de los vasos sanguíneos. Lo que va a suceder es que el endotelio va a permitir la entrada al hueso de todas las demás células. Entonces, si mi endotelio está estimulado por el factor de necrosis tumoral alfa, este va a permitir que todas las otras células ingresen. ¿Okay? Les hablo de los fibroblastos, más macrófagos, más células T, más células B. Entonces, todo eso va a empezar a sobreestimular la articulación. Y una de las cosas clave aquí es que, como ya lo dijo también su compañera, mediante la vía RANK son unos receptores que existen a nivel inmunitario, a nivel celular. Estos van a estimular, o van a aumentar más bien, la proporción de osteoclastos sobre los osteoblastos. La diferencia, ustedes la saben, o espero que la sepan, entre osteoblastos y osteoclastos, es que los blastos secretan hueso, es decir, producen hueso, y los clastos reabsorben o resorben hueso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo niveles bajos de calcio, por ejemplo, en la sangre, lo que yo necesito es una mayor actividad osteoclástica, es decir, de los osteoclastos. ¿Para qué? Para que saque calcio del hueso y la lleve a la sangre. No sé si me entienden.
Entonces, por eso aquí su compañera dijo que la actividad de los osteoclastos va a estar aumentada, a diferencia de la de los osteoblastos. Si yo tengo una mayor reabsorción ósea, entonces tendré una deformidad del hueso. Es algo parecido a lo que ocurre en la osteoporosis. Es lo mismo, hay una mayor actividad osteoclástica que osteoblástica. Y esto va a generar entonces que en la osteoporosis tenga huesos débiles y se rompan fácilmente. Aquí no sucede como tal eso, porque no hay una migración del calcio, no hay una excreción del calcio. Lo que hay es una deformidad en la articulación, porque todo este proceso de patogenia ocurre en la articulación, no ocurre en el hueso, ¿sale? Por eso los pacientes con artritis reumatoide, el problema es articular, no es óseo, ¿ok? Sus huesos están bien, la bronca es en la articulación y por eso se deforma, ¿ok? Esa en general es la fisiopatología de la artritis reumatoide. Digo, hay muchísimos detalles que a lo mejor no vale la pena ahorita mencionar, pero en general es esa la fisiopatología y les tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, esto lo vamos a necesitar. ¿Ok? ¿Sí quedó claro o alguna duda? No, me quedó una duda a mí. Sí. Entonces, todo este proceso, incluyendo el aumento de la resección ósea, va a ocurrir en la articulación. Ajá, correcto. Ok, entonces... Dime. Pero nada más iba pues decir, entonces, como tal no hay disminución de la masa ósea, pero entonces... Sí puede haber una disminución de la masa ósea, pero esa disminución de la masa ósea es de los huesos proximales a la articulación. Es decir, si ustedes se acuerdan de anatomía de la anatomía básica de una articulación es hueso, bueno, sobre todo una articulación sinovial, es hueso, cavidad sinovial, en donde hay líquido sinovial, membrana sinovial, y luego está el otro hueso. Entonces, si ustedes le hacen una radiografía a un paciente con artritis, esta disminución de la masa ósea va a ser proximal a la articulación, es decir, los huesos más cerca de la articulación, porque ahí es donde el hueso se va a estar resolviendo. ¿Sí me explico? Ahora sí, se me olvidó ese detalle. Muchas gracias. Ajá. Sí, pero no quiero que entiendan que la artritis es como si fuera una osteoporosis, pues, o sea, que todos los huesos estén débiles. No es así, porque además la artritis sí es una enfermedad sistémica, totalmente, pero no afecta huesos tan fuerte como lo afecta la osteoporosis. ¿Vale? Muchas gracias. Dale, no de nada. Síguele, doctora. Ok, la siguiente, por favor, Alexa. Por favor, Paulina, gracias. Bueno, ahora vamos con el diagnóstico. Para la aplicación de los criterios genera una clasificación de 0 a 10 y la puntuación que sea mayor o igual a 6 cumple con las exigencias a las normas para definir artritis reumatoide. Y bueno, tenemos aquí la tabla. Igual nos vamos a ir guiando por la tabla, si se alcanza a ver bien. Bueno, tenemos que la afectación de las articulaciones, pues bueno, tenemos de nuestro lado derecho la puntuación. Tenemos que para una articulación grande es una puntuación de 0, de 2 a 10 articulaciones grandes es una puntuación de 1, de 1 a 3 articulaciones pequeñas es una puntuación de 2, de 4 a 10 articulaciones pequeñas es una puntuación de 3, y más de 10 articulaciones como es una puntuación de 5. Y bueno, tenemos ahora para análisis serológicos, tenemos la negatividad de RF y de ACPA 0, nivel positivo bajo de RF o de anticuerpos contra CCP, tenemos una puntuación de 2, y una positividad grande de RF o de anticuerpos contra CCP es una puntuación de 3. Tenemos los reactivos de fase aguda, CRP y SR normales, es una puntuación de 0, y una fase ICRP o SR normales es una puntuación de 1. Anormales, perdón, es una puntuación de 1. Y bueno, la duración de los síntomas tenemos que si es menor a 6 semanas es una puntuación de 0, y una duración de igual o mayor a 6 semanas es una puntuación de 1. No sé si vas a mencionar al rato los niveles de factor reumatoide, de anticuerpos anticidrulinados, o eso no lo vas a mencionar. No, doctor, me voy a ir después a datos de laboratorio. Ah, bueno, ahí deben de tener, a ver si... Ok, bueno, si no, igual nos apoya, por favor. Uh-huh. Ok, la siguiente, por favor, Alexa.
Bueno, en los datos de laboratorio pues tenemos que el incremento de los marcadores inflamatorios inespecíficos como la velocidad de eritrosedimentación o de la proteína C reactiva. Esos, perdón que te interrumpa, pásale una antes. Ahí donde dice reactivos de fase aguda, el CRP es la proteína C reactiva y la otra es la velocidad de eritrosedimentación, ¿ok? Esos dos son siempre positivos en artritis reumatoide, ¿sale? Siempre deben de estar anormales, siempre, pero no son específicos de artritis y lo vamos a ir viendo en el resto de las enfermedades reumatológicas. Cuando yo pido PCR, es decir, proteína C reactiva o la velocidad de sedimentación globular, eritrosedimentación, perdón, cuando yo pido eso y me sale positivo y me sale anormal, lo único que me está demostrando es que hay un foco inflamatorio en el cuerpo, ¿ok? ¿En dónde? ¿Quién sabe? Es decir, es muy sensible para la inflamación, pero es muy poco específico para la articulación. No sé si me entiendan. Entonces, si yo pido eso en un paciente que, por ejemplo, se rompió el tobillo o se esguinzó el tobillo, me van a salir positivos. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio en el cuerpo, pero no quiere decir que tenga artritis reumatoide, ¿ok? A lo que voy es, estos criterios son parte de los criterios de diagnóstico de la artritis, los reactivos de fase aguda, o también se le llaman reactantes de fase aguda, pero no son específicos de artritis. Grábense eso en su cabeza, ¿sale? Porque siempre se los van a preguntar. ¿Lo pueden pedir? Sí. ¿Les va a salir anormal? Sí, pero no es específico de artritis. Es en general para cualquier proceso inflamatorio en cualquier órgano del cuerpo, ¿ok? Esos dos hasta ahorita. Sigue. Bueno, también nos dice que en el suero de sujetos con artritis reumatoide se identifican los isotipos IgM, IgG e IgA del factor reumatoide. El factor reumatoide tipo IgM en suero se ha detectado en un 70-80% de los sujetos y como consecuencia, aunque no se le detecte ello, no se descarta la presencia de la enfermedad. Ese es otro criterio diagnóstico, el factor reumatoide, que donde dice análisis serológicos. Hay dos análisis serológicos para diagnosticar artritis reumatoide, que son los básicos, grábenselo. Uno es el factor reumatoide y otro son los anticuerpos anticitrulinados, ¿sale? Que ahorita los voy a mencionar. O anticuerpos contra CCP, que es básicamente lo mismo. Estos dos, a fuerza, se tienen que pedir en un paciente que sospechan artritis reumatoide, ¿ok? El factor reumatoide, otra vez, no es específico de artritis. Se llama así porque se caracteriza, o este factor caracteriza a las enfermedades reumáticas. Si yo pido un factor reumatoide en espondilitis anquilosante, en el síndrome de Sjögren, que vamos a ver después, si yo lo pido en osteoartrosis, puede salir positivo, ¿ok? Aunque se llame factor reumatoide, pero es de las enfermedades reumáticas, no es de artritis reumatoide, ¿ok? Tampoco es tan específico. ¿Es más sensible y específico que los reactantes de fase aguda? Sí, pero no es el estándar de oro para diagnosticar artritis. La artritis se diagnostica con dos cosas, con las manifestaciones clínicas. De hecho, su compañero en la exposición pasada no las dijo, o sea, sí las mencionó, pero hay unos criterios que se llaman, y búsquenlos, se llaman criterios diagnósticos de artritis reumatoide, como tal, ¿ok? Así. ¿Cuántos se cumplen? Tiene artritis. ¿Qué características deben de cumplir para tener artritis? Así búsquenlos. Sí los mencionó, pero no en ese orden o no como tabla, pues. Los criterios diagnósticos. Esa es la primera manera de diagnosticar artritis junto con el laboratorio. Y el laboratorio tiene que haber un factor reumatoide positivo, anticuerpos anticitrulina positivos, que ese es el número 1, es el estándar de oro, los anticuerpos anticitrulinados, y los reactantes de fase aguda también deben de estar positivos. Y una cosa también que dentro de los factores clínicos o de la manifestación clínica nos va a dar el diagnóstico es la duración de los síntomas. Mínimo deben de durar mes y medio con los síntomas, mínimo, ¿ok? O sea, la paciente te tiene que llegar con la rigidez matutina, con la poliartralgia, poliartritis, más de una articulación dañada, que empiece con las interfalángicas, que tú ya te estás haciendo en tu cabeza, sí puede ser artritis, pero si te dice, tengo menos de un mes, tengo 2 días con el dolor, tengo una semana con el dolor, no la puedes considerar como artritis reumatoide, ¿sale? Tiene que durar más de 6 semanas para considerarse como probable artritis. Ya después le haces todos los datos
y tanto de laboratorio como de imagen, etcétera, y ya la podrías después diagnosticar como artritis reumatoide, ¿ok? ¿Alguna duda de eso? Síguele pues, doctora. Bueno, entonces tenemos que también una prueba positiva de anticuerpos contra CCP, que fue lo que nos comentó el doctor, al inicio de la artritis inflamatoria, es útil para diferenciar la artritis reumatoide de otras morbilidades de artritis. Bueno, ahora aquí tenemos el análisis del líquido sinovial, que de manera típica el líquido sinovial de individuos con artritis reumatoide refleja el estado inflamatorio. El recuento de los leucocitos en dicho líquido puede variar mucho, pero en general varía de 5.000 a 50.000 células en comparación con el recuento de leucocitos, que es de mayor a 2.000 células en un cuadro no inflamatorio como la osteoartritis. Desde el punto de vista clínico, el análisis de líquidos sinoviales es más útil para confirmar la presencia de la artritis inflamatoria, en tanto que al mismo tiempo descarta la infección o la artritis inducida por cristales como en la gota o la pseudogota. Y bueno, ahí tenemos una imagen que pues explica el cómo de que se introduce la aguja en la articulación y se extrae el líquido. Y bueno, en los estudios de imagen de articulaciones tenemos que estos estudios constituyen un recurso útil para el diagnóstico y también para seguir la evolución del daño articular. La modalidad más común es la radiografía simple, pero con ella es escasa la visualización de las estructuras óseas y las deducciones en cuanto al estado del cartílago articular con base en el angostamiento del espacio interarticular. La MRI y las técnicas ecográficas tienen la utilidad adicional de detectar cambios en partes blandas como sinovitis, tenosinovitis y derrames. Asimismo, poseen mayor sensibilidad para identificar anomalías óseas. En las radiografías simples, de forma clásica en la artritis reumatoide, el signo radiográfico inicial es la osteopenia periarticular. Otros datos en las radiografías simples incluyen edema de partes blandas, disminución simétrica del espacio articular y erosiones subcondrales, más a menudo en el carpo y las manos y los pies. Y eso es lo que le mencionaba a su compañero ahorita que me dijo de la duda. No sé quién fue, Doc, que le decía a él que no es que se afecte todo el hueso, sino donde empieza a afectarse es en lo periarticular. Si ustedes ven ahí la imagen, donde está la articulación, si me ayudan ahí a señalarlo con el cursor, donde está la articulación, o sea, la unión entre los dos huesos, la parte superior y la parte inferior se ve más radiolúcida, es decir, se ve negrita, ¿sale? Y el resto del hueso hacia abajo se ve radiopaca, se ve muy brillante. ¿Por qué? Porque la pérdida de densidad se ve radiolúcida, es decir, se ve oscura, que se está perdiendo el calcio del hueso, ¿sale? Pero si se fijan, es periarticular el daño, no es tan en la metáfisis ni en la diáfisis del hueso, sino en la epífisis es donde más se ve el problema, ¿no? Síguele, doctor. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Tenemos que MRI posee una mayor sensibilidad para hallar sinovitis y derrames articulares, así como los cambios incipientes en hueso y médula ósea. Dichas anomalías en tejidos blandos también aparecen antes de encontrar modificaciones óseas en las radiografías. Y en la ecografía incluye ya la variante Doppler de color y tiene la capacidad de detectar más erosiones que las radiografías simples, en particular en articulaciones fácilmente accesibles. Detecta con bastante certeza la sinovitis, que incluye intestificación del testificación de los vasos, intraarticulaciones que denota inflamación. Y bueno, ahora en la evolución clínica, la evolución natural es compleja, influye factores como la edad de inicio, el género, el genotipo, el fenotipo y trastornos concomitantes, todo lo cual hace de ella una entidad patológica verdaderamente heterogénea y no hay una forma sencilla de anticipar el curso clínico. No sé si quiera comentar algo de lo anterior, doctor, porque ya No, bueno,
En general, la artritis es muy difícil tener un pronóstico a ciencia cierta. Hay muchos pacientes, bueno, hablaré de mujeres, ¿no? Porque es más común. Hay muchas pacientes que les va muy bien, otras que batallan mucho desde un principio. Por eso depende mucho de los factores que tenga como modificables y que realmente los modifique. Que se eduque al paciente de su enfermedad, que tenga una idea de la enfermedad que tiene, que no es curable, pero que es controlable, que va a sufrir de dolor, que va a sufrir de incapacidad, de deformidad sobre todo, pero que pueda hacer su vida lo más normal posible. Sobre todo evitando, ¿no?, que se deformen las articulaciones, que es lo que más daña tanto a la psicología de la paciente como a la vida diaria. Entrando a tratamiento, la artritis, digamos que tiene dos vertientes de tratamiento, ahorita antes de que ella lo mencione. Uno son los famosos FARME, que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que son estos que tienen en pantalla. Resumen en las siglas FARME, ¿ok? Así grábenselo. F de fármacos, A de artritis, R de reumáticos, fármacos antirreumáticos, M de modificadores de la enfermedad, ¿ok? FARME. Hay que saberse cuáles son los FARME y cuáles son básicamente los fármacos que producen solamente alivio de los síntomas. Estos no alivian los síntomas, sí lo hacen, pero como efecto secundario. Los modificadores se llaman así porque van directamente a la fisiopatología de la enfermedad, ¿sale? Pero bueno, ya no te interrumpo si quieres darlos. Doctor, me apareció un anuncio de que la llamada terminará en 9 minutos, entonces en caso de... pues ya nada más tratamiento es esta diapositiva y otra. No, a ver, dale, sí, si alcanzamos. Ok. Bueno, para fármacos, pues tenemos aquí la tabla donde nos dice fármaco, dosis, efectos tóxicos graves, otros efectos adversos frecuentes, la valoración inicial y la vigilancia seriada. Vamos a empezar con la hidroxicloroquina, que la dosis es de 200-400 miligramos día, vía oral. Y los efectos tóxicos graves son el daño retiniano irreversible, la cardiotoxicidad, la discrasia sanguíneas y los solo con que digas eso, esas tres columnas, el fármaco, la dosis y el efecto adverso, con eso ya lo demás. Ok. Bueno, náuseas, diarrea, cefalea y exantema. Después tenemos la sulfasalacina, que es inicial 500 miligramos vía oral 2 veces al día, y la fase de sostén va a ser de 100 a 1500 miligramos cada 12 horas. Los efectos tóxicos graves son la granulocitopenia, anemia hemolítica, náuseas, diarrea y cefalea. Después tenemos el metotrexato, que es de 10 a 25 miligramos por semana vía oral por vía subcutánea. Ácido fólico, 1 miligramo día para disminuir efectos tóxicos. Y los efectos tóxicos graves... Déjame, te interrumpo rápido. Sí, doctor. El metotrexato es el primer fármaco, el fármaco número 1 que se usa para modificar la artritis, ¿ok? Prácticamente todos los pacientes, al menos en México, lo van a tomar. Mínimo ese, pueden tomar 2 o más combinados, pero mínimo el metotrexate. Paciente que tome metotrexate tiene que a fuerzas tomar ácido fólico, ¿ok? Porque el ácido fólico disminuye los potenciales efectos adversos del metotrexate, que sobre todo, como bien lo dice ahí la tabla, es la hepatotoxicidad y la mielodepresión. Es decir, pacientes que a largo plazo toman metotrexate, lo que van a ocasionar es una depresión de la producción de células sanguíneas, es decir, van a la médula ósea y hacen como una aplasia medular, ¿sale? Y obviamente el hígado, también dañan por la potencia que tiene el fármaco. Entonces, paciente que toma metotrexate es paciente que por ley debe de tomar ácido fólico, ¿ok? Para que disminuyan los efectos de este, ¿vale? Y así quieres pasarte al último, doctor. Ok, tenemos la leflunomida, que es de 10 a 20 miligramos día, y igual es hepatotoxicidad, mielodepresión, infección y alopecia y diarrea. A lo que se refiere donde dice embarazo categoría X es que están prohibidos durante el embarazo, ¿ok? Ok, doctor. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, y aquí tenemos los inhibidores de TNF-alfa, que es la infliximab, 3 miligramos por kilogramo por vía intravenosa en la semana 0, 2 y 6 para seguir con cada 8 semanas, y esto se puede aumentar la dosis hasta llegar a 10 miligramos kilogramo cada 4 semanas. También nos dice que el etanercept 50 miligramos cada semana, 25 miligramos. Adalimumab
40 Adalimumab. miligramos. Adalimumab. Adalimumab. Gracias, doctor. 40 miligramos y cada tercera semana, golimumab, 50 miligramos cada mes y certolizumab, 400 miligramos en la semana 0, 2 y 4 para seguir con 200 miligramos en la tercera semana. Y estos fármacos, sí, a lo mejor no han escuchado hablar de ellos porque también se utilizan como quimioterápicos. Ya en estos próximos semestres que lleven onco, etcétera, los van a ver más. Pero todos los que terminen en MAP o en UMAP es porque son inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Ya vimos la fisiopatología, ya sabemos por qué tenemos que inhibir el factor de necrosis tumoral alfa. Estos son los mejores fármacos, mejores que el metotrexate, mejores que todo, pero son carísimos, ¿ok? Carísimos. Entonces el paciente no puede sostener económicamente, la gran mayoría de los pacientes que habitan en México. Yo les hablo desde el punto de vista de mi experiencia y en México. Son pacientes que no pueden pagar este tipo de medicamentos, por eso se opta por los más baratos, que también son buenos, como el metotrexate, ¿sale? Pero en general, estos son los mejores, porque ya saben que inhiben el factor, que es como que lo que te está ocasionando el daño, ¿no? Y sus factores de riesgo más comunes es que, como te inhiben una citocina, aumenta el riesgo o más bien disminuye la defensa que tiene el sistema inmune, entonces aumenta el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de cáncer o el riesgo de linfoma y demás, porque estoy inhibiendo, a final de cuentas, una sustancia que me está defendiendo, ¿ok? O que está produciendo inflamación para defenderme. Por eso los factores adversos de todos estos, ¿sale? Síguele. Creo que ya acabaste, ¿no? Sí, falta otra. Ok. Tenemos también en la tabla, nos menciona el Abata-CEP. Es una Ese si quieres no lo digas, ni la anakinra. Dile el último, el rituximab. Ok, tenemos el rituximab. Sí, es 1000 miligramos por vía intravenosa por 2 en los días 0 y 14 y se puede repetir el ciclo cada 24 semanas o más. Farmacoterapia anticipatoria a base de 100 miligramos de metilprednisolona para aplacar la reacción a la venoclisis. Y sí, porque el rituximab, perdón. Sí, el rituximab es lo mismo que los pasados, un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, pero si lo colocas directo en la vena, te la quema brutalmente. Entonces se tiene que aplicar un esteroide previo para disminuir la inflamación de la vena, ¿ok? Por la propia inyección. Entonces tiene que disminuir esa inflamación con la metilprednisolona, que es un esteroide. Ya síguele si quieres. Ok, y bueno, la otra... ¿Puedes continuar? Ya. Bueno, ¿en eso sigo los dos, doctor? Pues mira, sí que ya no digas ninguno, porque de hecho el tocilizumab es lo mismo, es un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, entonces básicamente, y el otro casi ni se usa aquí en México, ni existe, creo. Entonces, no te preocupes. Solamente los que mencionó, les dije que mencionaran, eran porque aquí en México los van a ver, ¿ok? Estos, repito, son los fármacos modificadores de la enfermedad. No van a disminuir el dolor, aparte hay que dar analgésicos para disminuir el dolor, y es la escala analgésica que ustedes se saben: paracetamol, naproxeno, ibuprofeno, indometacina, ketorolaco, diclofenaco. Todos los fármacos analgésicos se les pueden dar a las pacientes, ¿ok? Hay que vigilar también mucho por el abuso de los fármacos analgésicos, el riesgo de úlcera gástrica, ¿sale? Que no produzcan una úlcera gástrica, hay que estarlas mandando al gastroenterólogo también recurrentemente, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta de la clase de hoy? Cierto, de los criterios diagnósticos, nos dijo que de clínica mínimo 6 meses o 6 semanas de síntomas debe que tener. 6 semanas. Sí. Mes y medio, pues. Muchas gracias. Sale. Bueno, rápido, porque dice que se va a acabar la llamada en menos de 1 minuto. Nos vemos la próxima semana. Igual les publico ahí en la plataforma la clase que vamos a ver, ¿ok? Ya le estoy publicando la fecha, el horario y la clase que vamos a ver, ¿sale? Para que la persona que tenga esa clase la tenga lista. Si no está su clase es porque esa clase tal vez no la vamos a ver y les voy a dejar un material de apoyo, un artículo o algo para que lo vean, ¿ok? Para que estén al pendiente. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos luego. Gracias, nos vemos. Doctor, antes de que se vaya. Ya se va a acabar la llamada, dime, corre. Bueno, a mí en la siguiente clase me toca exponer sobre artritis reumatoide juvenil. Esa yo creo que no la vamos a ver. Esa nada más les voy a subir un artículo. Si tú la tienes,